no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estamos entrando aquí a la presencia de Dios y les invito a ustedes que viven en alguna parte del mundo a que se unan a nosotros en esta aproximación a Dios, que es lo que va a pasar hoy. Siempre y cuando el pueblo que congrega en el nombre de Jesús, Él se hace presente y los bendice. Y la bendición de Dios muchas veces no es apenas una cura física, sino también un problema en el alma, un problema de pecado, y no solo de los que aún no se convirtieron, y sí como los que ya se convirtieron, que están jugando con nuestro Dios, con el pecado. Cuando la paciencia de Dios se acaba, usted que vive, peca y pide perdón, peca y le pide perdón. No que usted haya hecho algo muy grave, porque cuando la paciencia de Dios se acaba, cualquier transgresión ya trae la espada, y así Dios ejecuta juicio. Vimos eso en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, cuando verdaderamente pasó algo trágico con la nación de Israel, y que hoy en día aún anda sucediendo. Esas cosas fueron escritas como advertencia para que abramos los ojos, para que despertemos, para que podamos estar atentos, para que no nos pase lo mismo. En 2 de Reyes 17 dice así: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años. Nosotros ya vimos que el reino de Israel fue dividido en 2 partes. Quedó Judá y Benjamín, 2 tribus. Y 10 tribus se quedaron con el famoso reino del norte, llamado reino de Israel. Y en este reino del norte solo había malas personas, era uno peor que el otro. Hasta que Oseas no lo fue tanto. Veamos aquí, versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Y sigue el versículo 3. Salmanasar, rey de los asirios, subió contra Oseas, quien fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Vamos a ver, antes de él hubo peores reyes que hicieron peores cosas que Oseas. Pero la justicia de Dios aún no había sido ejecutada, porque la paciencia del Señor Dios no se había agotado. Si Oseas hubiera empezado a reinar de forma correcta, el Señor Dios no hubiera ejecutado en él, en sus días, el juicio. A veces la persona cae y se arrepiente, cae, se arrepiente y después vuelve a caer, y así la paciencia de Dios se agota. Aquí se le agotó, a pesar de no haber sido más cerrado que los demás. Ese fue el día que Dios dijo: ya basta, no quiero saber. Y Salmanasar, rey de los asirios, subió y Oseas hizo un acuerdo con él, quien fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Hermano, eso le ha pasado a la vida de muchos cristianos. El demonio viene con algún sufrimiento para atacarle a su cuerpo, a su familia, a sus finanzas. Ataca para que esa persona sea su siervo y se quede pagándole tributos toda su vida. Él se queda como el jefe de esa persona. Pero doctor, no hay como liberarse, solamente arrepintiéndose. Mire lo que Pedro le dijo a la gente cuando él curó a aquel siervo al muchacho que era paralítico y estaba en la puerta de la hermosa. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Entonces Pedro dio una palabra aquí. Hechos de los Apóstoles 3 muestra cuando lo curó y explica por qué el milagro sucedió. En el versículo 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Sufrimiento en la vida es señal de esclavitud espiritual. Mientras no hay arrepentimiento y conversión,
no cambie de vida o arregle su vida, el demonio le va a seguir oprimiendo. Y Pedro dijo que si hay eso, vendrán tiempos de consuelo. En su vida es lo mismo. Regresemos ahora a Oseas. Entonces aquí él se hizo siervo suyo y le pagaba tributos a ese rey. Cuando usted está por debajo de la obra maligna, usted no razona muy bien. Usted hace cosas que le parecen buenas a usted. Da muchos cabezazos, comete tantas burradas en la vida que por eso está cayéndose, levanta, cae, si empieza a levantar vuelve a caerse. ¿Por qué está diciendo eso? Vea lo que pasó a seguir. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pues había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Paremos aquí. Él entonces, porque era siervo ahora del diablo, oprimido por el espíritu malo, decidió conspirar contra ese rey de Asiria y fue a hacer acuerdo con el rey de Egipto, que era otro que tampoco ayudaría en nada. Él pensó que podría vivir un poco mejor. El cristiano que está apartado también hace esas cosas porque quiere un poco más de paz. No, hermano, lo que usted necesita es de paz completa. Usted necesita arreglar su situación, necesita tomar una actitud de parar de ser esclavo del diablo. Porque si él oprime con 50 y este con 40, da lo mismo, no tiene que ser oprimido ni con 0,1. Jesús dijo que si Él los liberta, seréis verdaderamente libres, pero tiene que pasar por la puerta, tiene que arrepentirse y tiene que convertirse completamente. ¿Para qué? Para que vengan los tiempos de consuelo del Señor. Mientras eso no suceda, y usted esté encubriendo el pecado, esté escondiendo, esté mintiendo, esté engañando, su corazón se llene de deseos errados, de cosas que no sirven, usted va a seguir en las manos del diablo, pero él le da una dirección. No, yo conseguí un lugar que tendré una paz tremenda, pero no será feliz allí, porque el problema está en usted. Mientras no arranque eso, aunque vaya a cualquier iglesia, a cualquier reunión, no será una persona completa, porque no tiene comunión, está dura, está separada. Y la peor cosa que hay es que quiere a Dios pero no siente, quiere orar pero no tiene capacidad. Él fue a buscar al rey de Egipto y lo que le pasó fue peor. ¿Qué le pasó a él? Por lo que el rey de Asiria lo detuvo, lo prendió y lo encerró en la casa de la cárcel. Él era libre, entre comillas, le pagaba tributos porque era súbdito de ese otro rey. Y así tuvo una inspiración que no fue de Dios. Dios jamás le daría ese tipo de inspiración. Él entonces resolvió buscarle ese otro rey. Y ese que era mucho más fuerte lo detuvo y lo encerró en la cárcel. El rey en la cárcel. ¿Cuántos reyes de Dios están en la cárcel? Algunos me están viendo en la cárcel. Es verdad, estaba tan bien en la casa del Señor, alababa a Dios, yo cantaba. Pero un compañero me llamó para un trabajo fácil. No vaya. Mi amigo me llamó para... No vaya, hermano. Apártese de lo malo. El pecado siempre trae prisión. Eso cuando no muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos jugar con la vida. Oseas, en vez de orar a Dios, hizo un acuerdo para tener algo mejor y otras cosas más. La verdad es la siguiente: yo soy siervo de Dios y usted también. Y tenemos que vivir con lo que Dios nos da. No podemos tener esa codicia de querer más cosas, porque es ahí que el demonio se aprovecha. Si surge alguna prueba, la persona acepta y cae. Viva con su marido, con su mujer, con sus hijos. Eso le basta a usted, con lo que Dios le da. Si le falta algo, ore a Dios. Señor, soy tu siervo y siento que puedes darme una vida mejor. Sé que tú puedes, ábreme las puertas. Y así Dios se la abre. A uno le va a decir, tú vas a estudiar, a otro haz esto, a otro conságrate más porque tú mismo estás impidiendo con tu forma de vivir que actúe. Y Dios es Padre, pero en vez de que buscara a Dios, fue a pedirle ayuda al rey y se quedó solo.
en la casa de la cárcel, encerrado en la prisión. Y explica aquí el versículo 5. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Vea la miseria en la cual ese pueblo quedó hasta que ese Oseas se entregó. Él no entró matando o deteniéndoles. Y sí estuvo sobre ella 3 años. Nadie entraba, nadie salía. Faltaba todo hasta que un día tuvo que entregarse. ¿Y dónde se fue? Se fue a la cárcel. El rey de Asiria le cerca. El rey de Asiria no deja escapar a nadie. El rey de Asiria quiere la destrucción de todos. El rey de Asiria, hermanos, es perverso y hay gente cercada. Está desempleada, con la vida arruinada, está en depresión, está molesta. Escucha esa palabra como la está oyendo ahora, no despierta y sigue siendo oprimido. Versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y no la Siria de hoy. Los estableció en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Y por qué pasó eso? Versículos 7 y 8. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano del faraón, rey de Egipto. Adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Ellos erraron y pagaron el precio. Se equivocó, confiese, arréglese, porque el rey de Asiria le está cercando y cada día le cerca más, porque es su voluntad que usted vaya a la casa de la cárcel eterna, de donde nunca más saldrá. Abra los ojos, despierte, porque Dios le está llamando para que tenga una vida en abundancia. Vamos ahora a la novela de la vida real. Eugenio perdió su empleo y quien sufrió las consecuencias fue su familia. Al perder su empleo, empezamos a pasar por situaciones difíciles, porque con todas las economías que teníamos pagábamos el alquiler, pagábamos el agua, la luz, pero era un dinero que salía y no volvía más, ¿sí? Porque él estaba desempleado y yo también lo estaba, porque siempre fui ama de casa. Ella un día llegó a casa muy desesperada, así, y me contó lo que le estaba pasando a ella y a su marido. Empezamos a vender todo lo que teníamos. Hubo una hora que ya ni teníamos casa para vivir y nos fuimos a lo de mi madre. Tuvimos que irnos a vivir de favor a la casa de mi suegra, mi esposa, yo y mi hija. Por la situación difícil, Eugenio se rebeló y provocó más problemas. No quería saber, era una persona que no tenía nada y no quería saber de nada, no tenía dueño, andaba sin rumbo. Él bebía todas las noches, bebía mucho. Llegaba a casa completamente alcoholizado. Bastaba llegar que golpeaba la puerta, empezaba a discutir. No había paz aquí en casa. Mi padre y mi madre se peleaban mucho. Josenete tuvo su primer contacto con la palabra de Dios en una iglesia evangélica recién inaugurada cerca de la casa de su madre. Y así empecé a alimentarme de la palabra. Fui al primer culto y me gustó. Fui al segundo, me gustó. Fui la tercera vez, me gustó y así fue yendo. Los 7 meses que me quedé viviendo de favor en la casa de mi madre, no dejé un día de ir a la iglesia. Él mejoró bastante. No le diré que no había mejorado porque él iba a la iglesia conmigo. Empezó a ir conmigo, le invité, iba conmigo, pero no fue liberado. Él no quería asumir un compromiso, ¿sí? No quería, él quería salir por ahí, quería alcohol, quería cigarrillo, quería cosas del mundo, ¿sí? Iba más solo para agradarla. Yo siempre le decía, niño, no puede ser así porque Jesús vuelve hoy, tú te vas a quedar. Conoces su palabra, vas a la iglesia, sabes que estás siendo impío. Si empiezas a servirle a Dios verdaderamente, verás su gloria en tu vida. Y así, poco a poco, Dios fue actuando y actuando en su vida. Josenete y Eugenio se trasladaron de la casa de su madre y mientras buscaban una iglesia nueva para ir, descubrieron el show de la fe. Él me dijo, te llevo a la iglesia del Viví. Le pregunté, ¿quién es Viví? Y él me dijo, el doctor, te llevo. ¿Tú me llevas? Respondió, sí.
y fuimos a visitar la sede por primera vez. Cuando iba, parecía que esas palabras eran para mí. Empecé a afirmarme en la iglesia, sí. Iba. Ahora iba con ganas de ir y no para agradarla, por mí mismo. Decía, si ese Dios actúa, si libera, quiero que me libere. Quiero ver si me libera de verdad. Si Dios existe, quiero que me saque que me haga parar de beber y fumar. Y fue perdiendo las ganas, perdiendo esas ganas. Y empecé a recobrar todo lo que había perdido. Eugenio tiene juicio, más amor, más cariño, ¿sí? Él la amaba y la quería a ella, pero él necesitaba que Jesús actuase en su corazón, ¿verdad? A partir del momento en que Dios lo liberó definitivamente, que él aceptó de verdad a Jesús, se acabó todo eso, el vicio del alcoholismo, de cigarrillos, se acabaron las fiestas, se acabó aquel Eugenio nervioso, se acabó. Ya no existe eso en mi casa. Mi padre está más atento con nosotras. Está mejor ahora. El cambio de vida, sí, me pareció bien. Ahora sé que Dios existe de verdad. Hoy puedo decirlo, yo y mi casa servimos a Jehová. ¡Gloria a Dios! Déjeme hablar con ella, primero con ella. Así que fue una batalla. Sí. Tuvieron que caer, vivir de favor para poder encontrar la puerta de los cielos. Es verdad. Dios permitió que llegásemos hasta el fondo del pozo para que pudiéramos buscar su presencia. A veces hay que llegar a ese punto. Así es. Eugenio, usted vio que el rey de la Siria se levanta. Sí, como la palabra de hoy, ¿verdad? Tuve que estar preso para 3 dar años, valor. ese pueblo debe haber tenido mucha hambre. Sí, Allí hasta que fue preso. Sí, yo estuve casi 10 años. 10 años Y Dios más. le cambió completamente. Sí, me cambió ahora mi Y esa familia. niña bonita que habló en la novela. ¿Cómo está su vida, hermanita? Mejor. Jesús resolvió la situación. ¿Y usted qué tiene a decir? Nada. Lo que Dios hizo para mí no tiene palabras. Sigan firmes. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, no podemos seguir siendo cercados por el rey de Asiria. Él estuvo cercado a Oseas 3 años en Samaria. ¿Y a usted desde hace cuánto tiempo? Hace poco tiempo, doctor. ¿Va a permitir que se cumplan 3 años? O tal vez 10. Nuestro amigo Eugenio dijo que fueron 10 años. Y mire, el peso es muy grande cuando usted falla, cuando usted no se abre, no se convierte. Pedro fue claro. Les diré la verdad a ustedes. Convertíos, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Sin Jesús, aunque teniendo bienes materiales, la vida es triste. Es una vida de falta de paz, es una vida de inseguridad. Uno no tiene felicidad. Usted no tiene la paz de espíritu que solo Jesús da. Mientras Dios no ocupe todo su ser, usted será una persona titubeante. Cuando Dios ocupa todo su ser, usted pasa a ser una persona firme en la palabra de Dios. Dios quiere que usted sea esa persona firme, esa persona vencedora. Hermano, el pueblo de Israel, en otro culto terminaré esta historia que tiene muchas cosas buenas que tenemos que estudiar porque son lecciones para todos. Ese pueblo, esa parte, dejó de existir prácticamente. Dios permitió que todo se acabase porque fueron demasiado lejos. ¿Hasta cuándo va a seguir apartado del Señor? Hoy es día de que usted se arrepienta, tome una actitud y acepte a Jesús en su corazón. Déjenme orar por los que están en casa ahora. Usted que está en casa, reciba mi oración. Padre, oro por todas las personas que están en cualquier parte del mundo y que necesitan una bendición. Ven con tu poder sobre ellas para curarlas y liberarlas ahora. Señor, yo voy a usar la autoridad que tú me has dado para deshacer ese mal. En el nombre de Jesús, que todo mal salga de esa vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, porque ahora vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga aquí, hermanos. Oremos ahora. Mire sus manos y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo te ofrezco mis manos. Ahora ponga esa mano sobre el oído sordo, vista ciega, dolor, bulto.
sobre el defecto físico. Caso no sea posible, póngala sobre su corazón y diga: en el nombre de Jesús, yo no acepto ni permito ningún mal en mi vida. Yo ordeno que todo mal salga de mí, que salga ahora, en el nombre de Jesús. No volveré.